Somos el grupo que va a hablar acerca del síndrome tumoral. Está conformado por Alejandra Félix, Sofía Salazar y Michelle Tapia. Ya empezamos con los signos. Entre los signos tenemos la atelectasia, que es el colapso completo o parcial del pulmón entero o de una parte del pulmón. Esto se va cuando las pequeñas bolsas de aire que forman los pulmones se desinflan o se llenan de líquido. En el derrame pleural, este va a ser una acumulación de líquido dentro del espacio pleural. Se va a clasificar en trasudados o exudados. El trasudado ocurre cuando hay un desequilibrio en la presión de ciertos vasos sanguíneos y esto va a hacer que se filtre líquido adicional hacia el espacio pleural. El exudado ocurre cuando hay una lesión o inflamación en la pleura. Para determinar la causa, a menudo se requieren las toracocentesis y el análisis del líquido pleural. La neumonía es una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Diversos microorganismos pueden provocar neumonía. Los sacos aéreos se pueden llenar de líquido o pus. En el absceso pulmonar se va a dar cuando esta cavidad se llena de pus en el pulmón, rodeada de tejido inflamado producida por una infección. La causa suele ser una bacteria que normalmente vive en la boca y se aspira hacia los pulmones. Ya, luego tenemos los síntomas. La tos. Este es un reflejo que mantiene despejada la garganta y las vías respiratorias. La tos ayuda al cuerpo a curarse o a protegerse, y esta puede ser aguda o crónica. La expectoración es la expulsión mediante la tos o el carraspeo de las flemas u otras secreciones formadas en las vías respiratorias. El dolor torácico es la presencia de dolor o molestia anómala localizada en el tórax. Es una de las consultas más frecuentes en urgencias y se origina en alguno de los órganos del tórax o en algunos de los componentes de la pared del tórax. La hemoptisis es la expectoración de sangre proveniente de los pulmones o los bronquios causada por alguna de las lesiones de las vías respiratorias. El mal estado general es la sensación generalizada de molestia de una enfermedad o la falta de bienestar. Es una sensación inexplicable de incomodidad que afecta a todo el cuerpo y suele ir acompañado de fatiga o decaimiento. En los antecedentes, vamos a ver. Primero, la enfermedad pulmonar crónica. Esta es una enfermedad pulmonar inflamatoria crónica que causa la obstrucción del flujo de aire de los pulmones. Los síntomas son dificultad para respirar, tos, producción de moco y sibilancias. También se tienen antecedentes patológicos familiares de la enfermedad y estos son registros de enfermedades y afecciones que se han dado en una familia y los miembros de la familia pueden compartir genes, hábitos o entornos que afecten al riesgo de presentar enfermedades como cáncer. A continuación, factores de riesgo. Tenemos a la neumonía previa. La neumonía es una inflamación de los pulmones causada por una infección de un virus o bacteria que se caracteriza por la presencia de fiebre alta, escalofríos, dolor intenso en el costado afectado del tórax, tos y expectoración. También a los trastornos inmunes y un trastorno autoinmunitario ocurre cuando el sistema inmunitario ataca y destruye el tejido corporal sano por error. En exposición al tabaco, en esto hay que tener en cuenta que el humo que se produce al quemarse un producto del tabaco y afecta a las personas que lo inhalan. Los fumadores pueden ser involuntarios, llamados también pasivos. También tendrán afecciones. También tenemos los antecedentes familiares, específicamente de una enfermedad, y este va a ser básicamente un registro de las relaciones de los miembros de la familia. Abarca enfermedades pasadas, actuales también. También tenemos a la edad avanzada. En esta, la edad de una persona anciana, que se considera a partir de los 65 años, viene siendo un factor de riesgo para presentar ciertos tipos de enfermedades. Ya, vamos a dividir los trastornos respiratorios como benignos y malignos. En el primero tenemos el adenoma bronquial. Ya, el adenoma bronquial es un cáncer que se forma en los tejidos de los bronquios. Esta va a ser una afección que se presenta más frecuentemente en el sexo femenino. La edad en la que se presenta oscila entre los 30 y 50 años, con una media de 35 años. Se presenta con más frecuencia en el lado derecho. Los signos y síntomas del adenoma bronquial se pueden dividir en tres estadios.
El estadio en el que se va a presentar los síntomas clínicos es el endobronquial, ¿ya? Eh, ya. Entre los signos que tenemos es la telectasia, que es medianamente frecuente, el derrame pleural, que es poco frecuente, la neumonía, que es medianamente frecuente, y el absceso, que es poco frecuente. Los síntomas, la tos, que es muy frecuente, la expectoración, que es poco frecuente, el dolor torácico poco frecuente, la hemoptisis muy frecuente, el mal estado general poco frecuente. En los antecedentes tenemos la enfermedad pulmonar crónica, que es poco frecuente, los antecedentes patológicos familiares de la enfermedad, que es poco frecuente. En los factores de riesgo tenemos la neumonía previa como que no se presenta, los trastornos autoinmunes como que no se presenta, la exposición al tabaco es medianamente frecuente, los antecedentes familiares no se presenta y la edad avanzada poco frecuente. Otra dentro de las benignas es el teratoma. El teratoma es un tipo de tumor de células germinativas que a veces contiene varios tipos de tejido, como pelo, músculo, hueso. Los teratomas pueden ser maduros o inmaduros, según cuán anormales se ven las células en el microscopio. Además de esto, hay que considerar que estos pueden ser benignos o malignos, y en este caso se está hablando de un benigno. En los signos, frecuentemente se encuentra atelectasia, al igual en derramo pleural, neumonía y abscesos, siendo estos tres últimos no tan frecuentes como la atelectasia. En los síntomas, comúnmente los pacientes pueden presentar tos, poco se encuentra cerca de la expectoración, presentando dolor torácico, hemoptisis y poco de mal estado en general, ya que se le suele encontrar de manera, no de forma rutinaria, sino por accidente. En antecedentes no se encontró nada acerca de enfermedad pulmonar crónica, pero sí antecedentes patológicos familiares de familiares que hayan tenido teratomas. En factores de riesgo no se encuentra neumonía previa y mucho acerca de antecedentes familiares. En trastornos autoinmunes se encuentra poco de esto. Igual sobreexposición al tabaco es un poco más frecuente y de edad avanzada no es un factor de riesgo como tal muy certero del teratoma. Entonces, por otro lado, tenemos los síndromes que se clasifican como malignos y entre ellos tenemos el cáncer broncogénico y los linfomas. Ya, entonces en el caso del cáncer broncogénico tenemos que este es un subtipo de cáncer de pulmón que puede darse de dos tipos principalmente. El tipo de cáncer de pulmón de células pequeñas, que tiende a ser el más agresivo, y el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Los primeros síntomas del carcinoma broncogénico pueden ser tan leves que no hacen sonar ninguna alarma. Entonces es por esta razón que los síntomas no se notan hasta que el cáncer se ha diseminado. Y algunos de los síntomas y signos más comunes están en que, bueno, la atelectasia suele darse como resultado de una obstrucción bronquial y que da lugar a un tipo de atelectasia distal, y esta suele acompañarse de un tipo de masa central de células pequeñas, y cuando está acompañada de la misma, tiende a ser más grave e intensa. En el caso del derrame pleural, en el caso este se da especialmente en el tipo de cáncer de pulmón epidermoide y suele producir este tipo de derrame pleural que va acompañado de invasión pleural, dolor. La no suele ser muy frecuente, pero a pesar de que no es muy frecuente, se puede decir que es un factor de riesgo, porque el cáncer de pulmón suele asociarse a una neumonía mal curada y que no ha tenido un buen seguimiento. Los abscesos, tenemos que en el cáncer broncogénico, la manifestación radiológica inicial del tumor puede iniciar como un nódulo pulmonar solitario que tiende a ser inferior a 3 centímetros
o un tipo de masa si es superior a este tamaño. Es importante reconocer que la identificación de un nódulo pulmonar solitario representa en general una forma curable de cáncer porque nos permite tener un pronóstico temprano de los pacientes para que sean tratados a tiempo. Entre los síntomas tenemos que la tos suele ser el síntoma más frecuente en el cáncer pulmonar y esta suele empeorar con el tiempo. La expectoración suele ser de tipo mucoide y este se debe principalmente a que cuando se producen los adenocarcinomas, este tiende a formar zonas glandulares y estructuras papilares que producen mucina. En el caso del dolor torácico, la mitad de los pacientes suelen manifestar este tipo de molestias torácicas y no suelen estar muy bien definidas. Esto se da debido a que el tumor suele afectar a las pleura y el dolor adquiere características críticas que suelen ser punzantes y localizados en la punta del costado y a veces suele ser intermitente. La hemoptisis igual es bastante frecuente cuando ya ha avanzado este tipo de cáncer y aparece cuando la úlcera de la mucosa se han producido úlceras en la mucosa bronquial. El mal estado en general, como mencionamos, este tipo de cáncer no suele ser cuando no se suele ser diagnosticado a tiempo, suele ser asintomático, por lo que no refiere este tipo de síntomas. Entre los antecedentes tenemos que los antecedentes patológicos familiares juegan un papel muy importante, ya que este tipo de cáncer suele estar ligado a varias mutaciones genómicas. De igual manera, como mencionamos anteriormente, las neumonías previas mal curadas son un factor de riesgo para el desarrollo de este tipo de cáncer. La exposición al tabaco, también la exposición a químicos suelen ser otros más factores de riesgos que incitan a que este tipo de cáncer se desarrolle. Los linfomas. Los linfomas pulmonares primarios y secundarios son enfermedades neoplásicas que son poco frecuentes, es decir, que ocurren en menos del 0.5% de la población y se definen como una proliferación clonal linfoide que afecta a uno o a ambos pulmones. Afecta tanto en la zona parenquimatosa como en la de los bronquiolos. Los pacientes que presentan este tipo de linfomas pueden estar asintomáticos o manifestar síntomas clínicos bastante inespecíficos que no suelen ayudar y cooperar a que se dé un diagnóstico pronto. Entonces, entre los signos que tenemos que menos del 10% de los pacientes tienen opacidades retinonodulares difusas bilaterales como atelectasia o derrame pleural. En el caso de las neumonías, se puede decir que a pesar de que la neumonía realmente no es un signo que se presenta dentro de este tipo de síndrome, esta sí puede ser confundida como con una neumonía, por lo que muchas veces para poder hacer un diagnóstico de un tipo de linfoma se necesita una confirmación histológica para poder establecer un diagnóstico definitivo. En el caso de los abscesos, se puede decir que las masas se definen como con una opacidad redondeada cuando son valoradas por medio de rayos X y son redondeadas y definidas. Esto puede presentarse como nódulos únicos o nódulos múltiples. En los síntomas tenemos que solo el 50% de los pacientes, otros 50 suelen presentar los síntomas respiratorios frecuentes son la tos, la disnea, el dolor físico y la dentro de los antecedentes tenemos pulmonar crónica no suele ser un factor, un detonante para que este se desarrolle y de igual manera los antecedentes patológicos no refieren como que mucha frecuencia a los pacientes.
En el caso de los factores de riesgo, tenemos que las neumonías suelen como hacer que tenga mayor incidencia en las personas, pero principalmente tenemos que los trastornos autoinmunes y la edad avanzada son los que detonan a que se desarrolle este tipo de síndrome. Y por último tenemos un cuadro que puede resumir el diagnóstico diferencial del síndrome tumoral con todos los síndromes que se han presentado. Muchas gracias. Mm.